Vamos a fijar el papel primeramente, porque para efectos del video no quiero que se me esté moviendo y que podamos apreciar todos mis movimientos sin que el papel esté moviéndose. Regularmente fijamos el papel de otros modos, un poco más firme en todos los extremos y con otro tipo de materiales, por ejemplo con cinta engomada o la misma cinta azul, que es muy buena, es para pintores. En este caso, como es una acuarela muy pequeña, no hay ningún problema. Inmediatamente no me quiero saltar la etapa de dibujo en la cual tengo muchas anotaciones por hacer, pero no quiero tampoco que nos tome mucho tiempo en este video. Quiero que vean que ese espacio, esa balaustrada, es grande en proporción. Debería ser un poco más pequeña, pero para efectos de esta acuarela necesitamos que sea un poco más grande. O sea, modificamos y hacemos apreciaciones de la composición para que sea más legible al final de cuentas. El trazo de los árboles también es muy característico. Nunca debemos de trazar una línea recta, sino simulando las curvas de las hojas. Comenzamos con la primera mezcla del color. El color es un beige, se puede decir que tiene ocre y algunos otros tonos, azul para neutralizarlo. Avanzamos con la mancha para poder rellenar las partes que llevan ese color, igualmente que en otras ocasiones invadimos las zonas vecinas que vamos a cubrir más adelante para que no tengamos una línea cortada del tono beige contra los demás que irán ahí. Fíjate cómo voy rellenando y generamos planos interpretando las formas de lo que estamos pintando. Seguimos las líneas aproximadas de esos planos. Por ejemplo, ahí del lado derecho seguimos las líneas verticales que darán la impresión de ser un objeto que estamos viendo de lado en esa dirección. Ahí esa escalinata también aprovecho a pintarla porque más adelante será muy oscura y no queremos que nos interfiera en otras partes. El suelo también puede llevar ese color, aunque llevará más colores más adelante. Y continuamos, no hay mucha anotación, siempre dejando algunos blancos. Fíjate cómo aquí estoy tratando de invadir algunas otras zonas que sé que van a ayudarnos a integrar la imagen con ese mismo tono. Voy a limpiar la paleta para que podamos crear una nueva mezcla. En esta ocasión tuve la fortuna de poder tener un mejor ángulo y voy a comenzar con el cielo. Ahí es muy importante que veas cómo agarro el azul cerúleo, el azul turquesa, pero también introduje siena quemada, porque el siena quemada neutraliza muy bien el azul. Incluso con un azul ultramar y siena quemada podríamos hacer prácticamente negro. Ahora, la cuestión con la abstracción en los cielos es muy interesante, muy importante, porque siempre son un punto de interés. Casi en cualquier composición nos toman bastante espacio y tenemos que dominar en los azules y las manchas para los cielos. Fíjate cómo aquí en este momento estoy con colores bastante claros, invado la zona izquierda que llevará vegetación y me extiendo a toda la parte que será verde. Tomo un poco más oscuro para poder hacer algunos acentos de color. Eso a la vista generará la impresión de que hay algunas nubes y algunas zonas más
libres en el cielo, donde se ve bien el azul de atrás. Pero como estamos haciendo una abstracción, se puede decir, podemos tomar ciertas libertades. Ahí avanzo a lo que será una sombra de un árbol. Igualmente invado sin tener mucho miedo, porque ese azul nos va a servir como base del color de la sombra. Para secar el pincel siempre tengo al lado una servilleta o un papel absorbente y comienzo con algunos detalles igualmente de sombras. Vamos haciendo el detalle en la balaustrada. La balaustrada son estos postecitos que sostienen algunos barandales. Siempre que tenemos un color en la paleta, podemos agregar nuevos colores. Eso es muy importante de saber. No tener miedo a que tengamos varios colores en la misma zona de mezcla. Esto nos ayuda a modificar, intensificar y poder ir modificando el color conforme lo vayamos necesitando. En este caso yo agregué más azul para poder intensificar algunas zonas del cielo y dar acentos de color. Vamos avanzando. Analizamos lo que estamos haciendo y continuamos. Muchas veces hago pausas para reflexionar sobre qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que debe seguir. Casi siempre los planes los tenemos en mente, pero poco a poco, dependiendo cómo se va desarrollando la obra, van cambiando y hay que reaccionar a lo que sucede en el papel. Tenemos que estar atentos a todo lo que sucede en el papel. Básicamente tenemos que poner atención en la humedad de las manchas, a cómo se va esparciendo el pigmento en cada una de las manchas, su humedad, su intensidad y todo lo que podemos hacer que con los efectos que podemos lograr en la acuarela podamos aprovecharlos al 100%. Yo te diría que todas las oportunidades que tenemos hay que tomarlas. Así que podríamos pensar en analizar lo siguiente. La acuarela se compone de varios elementos: el agua, el papel, el pincel, los pigmentos. Estos elementos nos ayudan a que con el tiempo podamos modificar nuestras acciones. También el tiempo juega un rol muy importante porque también influye en el tiempo de los secados y todo lo que sucederá en nuestro trabajo. Digamos que aquí ya algunas cosas las estoy perfilando para dar más sentido a las formas y hago una pausa. Aquí tenemos un pequeño corte para poder hacer unas nuevas cosas. Comenzaré con otros colores haciendo unas mezclas, siempre aprovechando lo que tenemos en la paleta. Empezamos con el color verde viridiana, que es un color muy típico de tener en casi cualquier paleta de colores. Agregamos el siena quemada para neutralizarlo y un poco de gris Davis para también hacerlo un poco más gris, más claro, el Payne's Gray, y con esos colores vamos a avanzar introduciendo también un tierra verde tierra, se llama ese tubo. Lo mezclamos todo, agregamos más color del gris, un poco de rojo porque lo quiero neutralizar, y ahorita voy a también meter otra tonalidad de azul aqua, se puede decir,
que en realidad se llama azul turquesa. Comienzo con la mancha de un árbol y siempre hago esto ya lo comenté en algún video corto. Siempre hago una pequeña mancha en lo que voy a empezar a pintar. Con eso sé evaluar qué tan oscuro, qué tan claro está el color que tengo en la mezcla en el pincel. Así hago mis pruebas, no tengo la necesidad de tener un papel como otras personas que les gusta tener un papel de prueba al lado. Yo pruebo directamente en la obra y genero manchas que simulan la acumulación de hojas de ese árbol que está del lado derecho con el tono verde que mezclamos. Los colores podemos describirlos de muchas maneras. A mí me gusta ser claro para que cualquier persona a la que yo le explique un color sea sencillo de que me entiendan. Trato de no hacer mucho énfasis en los pigmentos porque desde varios pigmentos podríamos lograr el mismo resultado. Solo en casos especiales los pigmentos hacen una gran diferencia. Ahí ese movimiento con la mano que hice siempre lo hago como para analizar, como para ver qué en la composición debo hacer. Comienzo con la vegetación que irá pegada al muro del lado derecho para también ir integrando las manchas entre la del árbol que está al fondo y que detrás de él está la iglesia, pero todo lo quiero integrar en cierta forma para que no se vea cortada una parte de la otra. Así lograremos integrar los elementos. Introducimos un poco de amarillo para hacer un verde más claro y diferenciarlo del árbol. Siempre los amarillos terminan siendo en la paleta de colores. Siempre terminan siendo verdes porque cuando queremos modificar un verde, un azul, vamos con el pincel un poco sucio y terminan contaminándose, pero ni modo. Aquí podemos ya ver cómo comencé con una vegetación que va del lado izquierdo, que contrasta con el otro árbol porque es más amarilla la mancha, y aprovecho a meter algunos detalles de las oquedades del barandal. Siempre tratamos de hacer variaciones, aunque tengamos la misma mancha, podemos meter otras tonalidades y aunque después las integremos, a la hora de fusionarse sobre el papel se generarán los efectos más interesantes de nuestra técnica. Ahí, por ejemplo, tengo que perfilar bien porque es un elemento que está detrás de la torre. Siempre modifico mis colores poco a poco para que haya variedad. Casi nunca trabajo con un color fijo y lo voy modificando conforme lo voy necesitando. Ahí ya en la parte baja se puede decir que es una enredadera que nace desde el suelo y sube sobre ese muro que en un futuro será rojo. Y tenemos que crear las manchas que den la sensación de vegetación. Algo interesante de saber es que no necesitamos pintar hoja por hoja, sino que aprovechamos una sola mancha y que esta mancha pueda dar la impresión de lo que intentamos retratar. Así no nos tardamos tanto en generar todos los detalles minuciosos y logramos una obra fresca.
Ahí por ejemplo ya se puede intuir que esa enredadera está montada sobre el barandal. Vamos a crear un nuevo color, hacemos un zoom para que se vea un poco mejor y ya con los mismos colores que tenemos en la mezcla, solo los intensificamos un poco para meter sombras. Estas sombras siempre son muy trascendentes porque serán las que den la tridimensionalidad a los objetos. Venimos con ese mismo color y aprovechamos siempre nuestra mezcla que nos funciona. Ahorita te podría comentar que este pincel es un pincel redondo de pelo natural. No sé exactamente de qué pelo de animal sea, pero me ha resultado muy bien. Tiene una punta muy perfecta. Será porque es nuevo. Poco a poco los pinceles, aunque sean muy profesionales, van perdiendo su punta. Y bueno, como es el caso de que es básicamente nuevo, conserva muy bien sus propiedades. Las sombras son muy trascendentes en algunos elementos porque son los que traen hacia el frente la luz. Como en alguna otra ocasión ya comenté, lo que hacemos en cualquier técnica pictórica, pero más bien en la acuarela, es quitar luz, quitarle luz al papel. El papel es nuestro blanco máximo y lo que tenemos que hacer es quitarle la luz, porque no vamos a introducir nunca un pigmento más claro o blanco sobre los oscuros. Entonces tenemos que progresar de claro a oscuro para quitarle la luz, la luminosidad al papel, modificándola con los colores. Aquí ya por ejemplo la sombra del árbol, ya que va proyectada sobre la fachada principal, ya tiene una mejor forma, más parecida al árbol del lado derecho, y se puede decir que ya se refleja que es una sombra de ese árbol. Hacemos detalles en los detalles de los barandales para introducir algunas sombras y ya darle un poco de tridimensionalidad. Aprovechamos los colores. Ese pincel es un pincel muy económico. Y que también tiene una muy buena punta. Fíjate aquí cómo comienzo a perfilar el área de la escalera con algunas pinceladas independientes. Doy las líneas principales y luego las uno en una sola mancha para no errar en el trazo. Vamos metiendo algunos oscuros ahí. Prácticamente esa escalinata va a ser el elemento más oscuro de toda la obra y es lo que le dará un realce. Va a ser lo que más va a destacar. Los detalles en el piso también es lo mismo que en otras ocasiones. Tenemos que generar texturas para crear esos planos. Hay quienes se equivocan pensando que poner perspectiva en las manchas de los pisos son buena idea, pero casi siempre tenemos que hacer líneas horizontales, digamos paralelas al plano en el que lo estamos viendo, porque así la perspectiva se comporta. Mientras tengamos un piso plano, nuestras líneas tienen que ser siempre horizontales, y las manchas que lo reflejan también. Comenzamos ya con el color rojo
del muro, que también es lo que le va a dar cierta característica especial a esta acuarela, que es un elemento muy llamativo. Hay un dicho que escuché hace muchos años que dice que si quieres que una obra se venda, ponle color rojo. ¿Será que estadísticamente los pintores que reproducen esa frase tienen la experiencia de que las obras que tienen el color rojo tienden a venderse más rápido que otras? Poco a poco avanzamos con pequeños detalles de esa misma mancha. En esta mancha, que es digamos un muro que tenemos de manera frontal, tenemos un poco más de libertad en la textura de la mancha porque lo estamos viendo de frente. Es un caso contrario al suelo, que ahí sí prácticamente en el suelo tenemos que pintar todo horizontal, y por ejemplo del muro del lado derecho, que está cubierto por plantas, prácticamente todo lo tenemos que pintar en líneas verticales. Pero cuando estamos viendo algo muy de frente, no es tan necesario tener tanto cuidado en hacer texturas muy verticales u horizontales, porque toda la luz, digamos que es pareja, que nos refleja directamente a nuestros ojos, y tenemos un poco más de libertad, aunque también se verá textura en vertical. Intensifico mi color en la paleta, pero seguramente ahorita absorberé un poco porque estaba un poco excedido. No quiero que sobresalga demasiado el color rojo. Quiero en esta ocasión hacer una acuarela muy sutil, muy, digamos, académica, en el sentido de que más gente pueda apreciarlo, ya que también me gusta mucho la libertad de las manchas de la acuarela, pero en esta ocasión quiero que demostremos que también podemos hacer cosas muy académicas, muy propias de la técnica, para que quienes se introduzcan a esto puedan empezar poco a poco y sepan cuáles son los elementos necesarios de conocer. Vamos avanzando, introduciendo algunas obscuridades y tonalidades rojas en el área de la escalinata. Mezclamos nuevos colores. Ahí ya empiezo a detallar algunas partes porque, como les decía, es importante aprovechar cada momento. Saber en qué momentos ya podemos tocar ciertas áreas que ya están secas o que siguen húmedas para aprovechar los efectos que queramos hacer. Ahí continúo de nuevo con las texturas en el piso, introduciendo siempre líneas de manera horizontal, y con ese mismo color me paso a las sombras del árbol del lado derecho. En la acuarela, algo interesante de saber es que no importa tanto el color, importa más qué tan claro o qué tan oscuro es, o sea, los valores de la obra, para que cuando tú la veas, ya sea desde lejos, puedas interpretar de qué se trata. Si no tenemos claro oscuro, no sabremos distinguir formas. Las texturas son muy importantes en los árboles.
Igualmente del lado izquierdo vamos a meter algunas sombras, pero son pequeños puntos porque a esa zona le está dando el sol directo, entonces tenemos que cuidar la luz. Los detalles también son importantes para darle la tridimensionalidad necesaria. Procuro que cada detalle y cada forma tenga la forma ideal para reflejar lo que queremos. Siempre agarramos nuevos colores para hacer que los detalles destaquen. Ahí, por ejemplo, había un barandal que también es interesante porque es el pasamanos para la escalinata. La sombra de la torre también es muy importante. Comienzo con un tono medio en el cual intuyo la sombra principal, pero después meteré colores más oscuros para darle la tridimensionalidad interior a ese arco. Algunos pequeños detalles en la punta de la torre porque quiero destacar y separar el plano del cielo contra la punta de esa iglesia. Ahora me paso a la zona de la puerta principal, la cual será oscura y se verá a través de la balaustrada, y tengo que saber en qué partes debo colocarlo. Venimos ya con más sombras para la zona izquierda, ya que se veía bastante plano. Puedo, en lo que avanzamos, comentarte que yo a pintar acuarela comencé a más o menos a los 16 años y al principio fue con un maestro que no estaba especializado en la técnica, y de alguna manera comencé haciendo obras muy propias, pues clásicas, se puede decir. Ya fue más adelante que comprendí cómo crear impacto y un poco más de abstracción. Los detalles en las zonas luminosas también son importantes porque se trata de una textura de piedras, pero para crear textura no es necesario rellenarlo todo. Algo que he visto en muchos casos es que intentan pintar piedra a piedra o cada sección sin saber que con tener algunos elementos que impliquen esa textura, nuestra imaginación, nuestro ojo rellena los espacios. Con que pongamos en algunas partes esa textura, no hay necesidad de que todo la lleve. Venimos analizando la obra para saber qué es lo que nos falta, y yo aquí lo que ya estoy viendo es que faltan oscuros en la zona de la escalinata porque yo quiero que ese elemento destaque, porque había una sombra muy importante en esa zona y es lo que más quiero destacar de la obra.
como la zona baja se ve todavía muy clara, necesito introducir detalles para que también se conozca, se sepa que ahí había una sombra de los elementos que están de nuestro lado derecho. Poco a poco, con detalles, damos textura. Detalles y sombras son lo que hace que los elementos tengan su tridimensionalidad. Ahí ya introduzco la sombra más oscura del arco, la cual hará saber al espectador que se trata de un hueco franco en el muro. Siempre mezclamos nuevos colores para dar variedad. Con esos pequeños puntos doy textura a la vegetación, cosa que es muy importante. Siempre las hojas tienen la característica que algunas están ocultas dentro de la tridimensionalidad de la vegetación. Entonces siempre, en prácticamente todas las plantas que pintemos, tiene que haber oscuros. Intensificamos un poco algunas zonas con el color rojo, ya que no volveremos a tocar esa zona más adelante. Siempre los colores más intensos y más oscuros van al final. Ahí, por ejemplo, ya se vuelve más trascendente lo que les decía sobre la textura en vertical. Básicamente estoy creando un degradado de oscuro a claro del lado izquierdo hacia el lado derecho en ese muro rojo. Siempre tenemos que analizar que las formas de nuestras manchas sean armónicas. Entonces, por eso regreso a muchos lugares donde veo irregularidades y que quiero romper el patrón de las texturas. Quiero que se vea fluido e integrado cada parte. Ahí voy a hacer algún pequeño detalle en el suelo. Siempre que tengo mis pinceles, escojo el más conveniente para cada tarea. Ahí ya como les decía, veo que está muy claro ese suelo y quiero destacar un poco más la oscuridad para que el muro rojo destaque más y también la parte posterior que está en plena luz destaque de la sombra, a crear un contraste también ahí. Y ahora sí pasamos a un elemento también principal que, aunque son pequeños, destacarán mucho porque está en una zona que está aislada y lo veremos muy bien. Con pinceladas rápidas rozo el papel para dar esas manchas rápidas en la parte baja y poder
dar la textura del suelo, aprovechando la textura del papel y oscureciendo bastante. Eso también enmarca la obra. Y es justo lo que queremos, tener una obra armónica. Ahora, algo que hago normalmente es que los detalles más finos de colores blancos los logro rascando el papel para que eso que perdimos en las manchas más grandes y líneas que necesitamos que sean blancas, por ejemplo en el barandal de la escalinata, necesitamos traer la luz, pero nunca vamos a meter un pigmento blanco. Preferible rascar el papel para quitar el color a poner un pigmento blanco. También en la zona de la cruz. Llegamos ya al final de este ejercicio con los últimos detalles. Como conclusión te puedo decir que podemos lograr muchas cosas con la práctica. Necesitamos practicar muchísimo. Te invito a que te suscribas, veas mis videos y me dejes algún comentario. Yo soy Rodrigo Chávez y puedes encontrarme en cualquier lugar como @RodrigoWatercolor. Nos vemos hasta la próxima.